Buenas noches, un miércoles especial para pensar. Como ustedes saben, nosotros grabamos este programa, pero estamos saliendo así como el miércoles pasado salimos en plena Navidad. Somos conscientes de que este programa va a salir en pleno Año Nuevo, así que si estás tranquilo en tu casa porque no pudiste todavía festejar y demás, tal vez nos estés viendo como siempre, y la idea es llevarte buenas noticias porque hay una batalla cultural pendiente que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algunos temas que nos siguen preocupando, pero sin duda, por lo menos para los que compartimos o defendemos las ideas de la libertad y ciertos valores, son buenos tiempos, digamos. Hacía tiempo que no llegábamos a un fin de año con expectativas de que la cosa puede mejorar, de que Argentina puede arrancar, y bueno, y hay buenas noticias que sin duda están marcando que la cosa marcha bien. En ese marco, la propia Carmen, que es nuestra senadora nacional por Córdoba, vivió una semana buena porque aprobaron el presupuesto, ¿no? Exactamente. Imagínense que llegamos con 2 dictámenes al recinto y logramos la votación de la ley de presupuesto, que le dicen la ley de leyes. Yo digo que es la ley más importante para las reglas de juego con las provincias. Es crucial para nosotros. Y la otra ley, que es la de inocencia fiscal, que hasta ahora era como frente a ARCA o frente a la AFIP, siempre teníamos que probar nuestra inocencia. Ese principio, como todas las leyes argentinas, vuelve a ser lo que es lógico, que es, en principio, ARCA piensa bien de los ciudadanos, y si algún ciudadano tuvo que comprar dólares, aún con ese efectivo en blanco, bueno, esos dólares que compró va a poder ingresarlos y nadie les va a preguntar nada. Por supuesto que les va a preguntar y va a caer con todo el peso de la ley cuando hay un delito precedente. Bien, bien. Bueno, buenas noticias, como decimos. En ese marco vale la pena un Milei que rescataba para Navidad un poco, hacía un resumen, un balance de su año y nos avisaba: ajustense los cinturones porque siguen las reformas. Si les parece, vamos a compartir unos minutos de este video y luego entiendo que ya lo tenemos online a Walter para conversar con él, un especialista en temas económicos y financieros a nivel mundial, y él nos va a contar cómo se está viendo la Argentina en este momento, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Pero primero lo escuchemos a Javier Milei a ver cómo cerraba el año, el balance que hacía. Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso en la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos. Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Recuerden que teníamos 9.000 piquetes por año, hoy es 0. Por eso presentamos con la doctora Bullrich estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Fuimos contra los narcotraficantes, reequipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado. Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la boleta única papel, y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros. Y a partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Con este Congreso, no tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso, hasta hacer la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente. Que tengan muy felices fiestas, que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo! Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas. Bueno, muy bien, esta es la Argentina que estamos viviendo. Algunos de nosotros, ya lo hemos dicho varias veces, no creíamos estar vivos para ver una Argentina que cambiara de manera tan radical, digamos, hacia el equilibrio fiscal, hacia la apertura económica. Por supuesto que hay también temas para criticar, pero en términos generales, bueno, por lo menos a personas como Carmen y como yo, este marco de reformas nos da expectativas, nos da esperanza, pero vale la pena escuchar a un consultor internacional, a un hombre que mira con suficiente objetividad para que nos cuente un poco del vaso medio lleno y vaso medio vacío. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. Contanos cómo estás viendo este cierre de año de Argentina y comienzo del año que viene. ¿Qué cosas marcarías como verde, amarillas y rojas, digamos? No, en términos de verde, aquí hay mucho espacio para optimismo. Como todos nosotros sabemos, el desafío de ganar las elecciones medio término asustó el mercado de una forma que fue un infarto, un mini infarto, pero ahora con la confirmación que aprobaron el presupuesto y también que hay otras noticias que confirman que el gobierno está concentrando ahora en un poco más del micro que el macro y que están aprobando proyectos de RIGI de gran envergadura en minería, también en la parte de vaca muerta. Entonces yo creo que lo que vamos a sentir durante el verano es que la población tiene que empezar a darse cuenta que no hay una crisis a la esquina, que no ha sido la situación en mucho tiempo. Y Argentina tiene una forma muy cíclica a veces de rebotar rápido, pero yo creo que la reforma de inocencia fiscal que ustedes acaban de mencionar es muy importante. Va a costar un poco de tiempo para el argentino creer que nadie va a estar atrás de ellos, pero una vez que entra esa credibilidad o convicción que pueden usar sus ahorros libremente, yo creo que hay mucha plata en cajas de seguridad, en la conuta y lo que sea. Entonces yo veo muy positivo. Bien, bien. En términos de tu pregunta, ¿qué es amarillo o qué hay posiblemente nubes negras? Yo creo que siempre hay una discusión del tipo de cambio en Argentina y la historia te muestra de que cuando le das la clase media, media alta, un dólar barato o un peso apreciado, es que los llevan afuera en turismo, en compras de afuera, y eso sigue siendo un riesgo latente porque ahora arrancamos con el verano y nosotros estimamos que el déficit de turismo en los primeros 4 meses del año puede promediar $1.000 millones. La gente va a Brasil, le va a Chile, va a Miami, y en esta época no hay mucho flujo de granos fuera de trigo, que es una cosecha récord con precio bajo. Entonces, tenemos que navegar un poco los primeros 3 meses del año cuando la cuenta corriente va en déficit y no hay un suministro de dólares necesariamente en los fuentes tradicionales que el sector agroexportador. Walter, tenemos que pagar el 9 de enero, ahí tenemos que terminar de juntar los dólares, ojalá que salgan muchos de todos lados, que los juntemos rápido, y también tenemos que sí o sí bajar el riesgo país para que se termine de dinamizar, algunos otros proyectos tal vez más mini que Vaca Muerta y la minería. Sí, bueno, ustedes seguramente estaban preparando para este programa, pero salió en la tapa de Nación hace pocos minutos que anunciaron que ya está la parte que faltaba, que ustedes saben que tienen 1.800 millones para cobrar algo de privatizaciones, pero es que siempre tenían la línea de afuera y yo estoy de acuerdo que con Toto Caputo que hay que disminuir la dependencia de Wall Street, pero acaban de confirmar que van a hacer el pago y la verdad es que el mercado afuera no dudaba eso, pero el mercado doméstico siempre está con los dientes apretados contra cualquier eventualidad negativa. Entonces, yo creo que el tema del riesgo país ha bajado bastante, pero todos nosotros sabemos que ellos tienen que comprar dólares. Y como te digo, va a ser difícil en el primer trimestre del año, pero después del primer trimestre entramos en la parte de soja, maíz, etcétera. Tenéis un superávit de energía que probablemente haya terminado
en 25 en 7.5, 7.7 B. Entonces, hay muchas razones por lo cual uno puede pensar que el año que viene van a lograr eso. Y para mí hay señales que ellos se dan cuenta que no pueden ir dilatando más. Bien, bien. Por factores diferentes. Go ahead. Walter, la última pregunta de nuestra parte y abusando de que vos sos un hombre extranjero, pero has estudiado en Argentina, tenés tu corazoncito, pero si tuvieras en este momento que aconsejar a un inversor que nada tiene que ver con la Argentina, si nos podés contar entre bambalinas, ¿qué le aconsejas sobre la Argentina de los próximos años? ¿Vale la pena invertir? ¿Todavía hay que tener cierto cuidado? ¿Cuál es tu mensaje, digamos, a un típico inversor extranjero, digamos? No, yo creo que la verdad es que hubo un rally muy, yo no quiero ser violento, pero muy expresivo después de la elección en medio término y quizás algunos inversores dijeron, oh, lo perdí el tren o que tengo vértigo comprar tan alto. Pero todo lo que estamos conversando acá, Argentina está con la oportunidad única desde quizás la época de Macri, y yo creo que tienen todos los ingredientes para hacer realmente algo fantástico. Necesitan, como siempre en un mercado emergente, algo de suerte, que los precios de commodities, que quizás el precio de petróleo. Pero la verdad es que yo creo que las acciones han subido, pero en 24, no subieron en 25. Que en el sector de energía hay muchas oportunidades. También todos los nuevos bonos provinciales y corporativos que rinden alrededor de 8%. Parece poco contra la historia de Argentina, pero el mundo está buscando bonos sólidos, con fundamentos sólidos, y un bono similar de los argentinos que está cotizando a 5 o 6%. Entonces, esos bonos pueden darte un cupón más que una ganancia de capital si bajan a una yield de 7%. Entonces, hay que ser selectivo. Bien. Pero yo creo que es el momento que yo tengo de mayor entusiasmo. No significa que vas a ganar como ganaste en 24. Sí, claro. Con Milei, que fue un efecto sorpresa. Igual pero las posibilidades de Argentina promete en los próximos años. A veces es mejor comprar cuando está más sólido que cuando está más frágil. Claramente. Y al público más en general, vos sos optimista que también el crédito puede llegar a volver a una tasa un poco más lógica. Sí, yo creo que el próximo paso para Argentina, que los bonos largos, como vos decís, el country risk, hoy en día está en 575, 580, que tendría que bajar otros, a mi juicio, 150 puntos básicos. Bárbaro. Y compro. La verdad es que la cosa que está esperando los rating agencies y Fitch y S&P quieren ver que Argentina puede acumular reservas, porque hay que tener un blindaje de dólares en el gobierno contra un mundo que todavía está medianamente volátil. Pero yo creo que ellos se dan cuenta, ahora lo van a poner a trabajar en eso. Bueno, Walter, muchas gracias por haber participado, un lujo y feliz año nuevo. Gracias. Feliz año. Así es. Bueno, muy bien. Como verán, hay expectativas. Un hombre de carácter objetivo, de una consultora internacional, digamos, que está marcando buenos augurios para Argentina. Pero, como está marcando el título del programa, hay batallas pendientes. Argentina no es que de pronto se volvió un paraíso, porque hay mucha corrupción, hay mucha historia de oscuridad en la Argentina. Fíjense, por un momento, porque no somos un programa especializado en esos temas, pero sí en corrupción, digamos, por un momento nos asomemos a la contra-Argentina que en estos días se ha estado mostrando, y ni más ni menos que en algo que nos enorgullece, como es el fútbol, digamos, donde está Messi, donde está la Copa Mundial, y sin embargo tenemos a personajes como el Chiquitape que son siniestros, son oscuros. En la AFA. En la AFA, exactamente, y con financieras corruptas y lavado de dinero y metiendo mano
y metiéndose finalmente en el corazón de toda la Argentina, porque es una Argentina muy, pero muy futbolera. Con este video vamos a tratar de resumir la Argentina que todavía nos avergüenza, la Argentina que todavía tenemos batallas pendientes. A ver. La caída de Chiqui Tapia. En una mansión de Pilar, a pocos kilómetros de Buenos Aires, hay un helipuerto privado. Hay un aras con caballos árabes y pura sangre de carrera. Hay una pista de entrenamiento ecuestre. Y en un galpón enorme, ocultos de la vista pública, hay 54 autos de lujo, una Ferrari, varios Porsche, un Audi R8, un Ford Mustang, BMW, Mercedes-Benz, una colección que vale millones de dólares. ¿De quién es todo esto? Según los papeles, de un monotributista que tenía una deuda bancaria de 2 millones de pesos. Y de su madre, una jubilada que durante la pandemia cobró el IFE, ese subsidio de emergencia que el Estado daba a los más necesitados. Esta es la historia de cómo el presidente del fútbol argentino, el hombre que levantó la Copa del Mundo junto a Messi, enfrenta hoy la peor crisis de su vida. Una historia de mansiones fantasma, testaferros, empresas que crecen de la nada, millones de dólares que aparecen y desaparecen, y una red de poder que conecta al fútbol, la política y el dinero sucio. Bueno, qué triste, ¿no? Y cosas como esta todavía hay mucha corrupción. Recuerden que Argentina hasta hace 2 años era uno de los 30 países más corruptos de la Tierra. O sea, por eso en las películas cuando dicen esto hay que triangularlo de alguna manera, es vía Buenos Aires, vía Argentina, o sea, hemos sido un lugar muy oscuro y por eso hemos tenido a las Cristina Kirchner y por eso hemos tenido el afano que hemos tenido impresionante, los cuadernos y toda la historia que ya conocemos. De esta Argentina no nos podemos olvidar porque por muy bien que nos vaya en lo económico, si después tenemos esa contracara de corrupción, un poco lo que nos pasó en la época de Menem, digamos, o sea, finalmente nunca vamos a ser un país sólido. ¿Carmen? Bueno, por un lado le digo respecto a la AFA, en el Senado la AFA fue a defender el juego online, que decían que era clave y vital para los clubes chiquitos. La verdad que está muy lejos de ser deportivo, pero además ya vamos a ver todo lo que está relacionado con los adolescentes y el juego, justamente. Entonces, nosotros... Usted cuando fueron los de la AFA le dio como en bolsa en el Senado. Totalmente. Seguramente se fueron enojados, pero acá no puede haber mensajes a medias. Y eso no es en Buenos Aires, es acá, claro, en Córdoba. En Córdoba tenemos mucho juego online, por derecha y por izquierda hay muchísimo juego online. Los chicos adolescentes están... a tal punto jugando el juego online que el fútbol les está dejando de gustar. Bueno, así estamos, así que en este año nuevo vos, yo, Carmen y todos los que podamos tenemos que seguir con la guardia bien en alto, dando la batalla cultural en Córdoba, donde todavía hay cuestiones pendientes. Y fíjense hasta qué nivel, porque voy a traer una cuestión que a primera vista uno puede decir, uy, pero qué, ¿cómo mezclan temas? Pero no, todo tiene que ver con todo. Fíjense que apareció una noticia en los últimos días donde anuncia que los jóvenes que se están casando en Córdoba, que finalmente consolidan su relación casándose ante el registro civil, ha disminuido dramáticamente. Viene disminuyendo en los últimos años y en este último año ha sido de una baja del 40%. No llegan ni a 700 ni a 1000, digamos, y hasta están alentando, están poniendo lugares especiales, te podés casar en el Rosedal si querés, y aún así los chicos no se casan. Y esto es la punta de lanza de esta batalla cultural. Claro, tanto nos metieron pensamiento woke que desde las universidades, de los movimientos sociales, de los medios de comunicación, desde los zurdos, para decirlo de alguna manera, que finalmente de tanto llevar el cántaro al río se terminó rompiendo. O sea, hoy los chicos no creen en el matrimonio, no quieren tener hijos, como ustedes saben, ya lo analizamos en otro programa, la tasa de natalidad en Córdoba ha bajado también dramáticamente. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con la jodita del discurso del género y que somos todos iguales y los trans y demás?
¿Cuándo nos íbamos a poner a defender la familia? Porque si no hay familia, si no hay matrimonio, si no hay nacimientos, ¿de qué supervivencia de la sociedad hablamos? Ahora le vamos a mostrar algunos datos, pero quiero una reflexión de Carmen. Y yo lo que les diría es que a nosotros nos importa muchísimo el futuro de Córdoba, el futuro de los chicos de Córdoba. Y ahí yo me paro por supuesto, en que nazcan, en la nutrición de esos primeros 1000 días que abarca desde el embarazo hasta los 2 primeros años. Y luego la alfabetización inicial, que quiere decir que los chicos, que todos los chicos de Córdoba aprendan a leer en primer grado, a leer y escribir en primer grado. Si nosotros hacemos ese caminito básico ahí en los chicos de Córdoba, Córdoba tiene futuro. Fíjense que en este tema que está marcando Carmen hay batalla cultural porque el ministro de Educación y ciertos pedagogos dicen no, esto tiene un tema social y entre todos vamos a aprender a leer y escribir entre primero y cuarto grado. Y Carmen está diciendo hace tiempo, como ustedes han escuchado, no, macho, o sea, como se hacía antes en primer grado, tienen que sentar a los chicos y a través de un aprendizaje tipo tocar la guitarra, practicando, hay que aprender a leer en primer grado. Pero más todavía. Hoy leí en el boletín oficial que sale que van a capacitar maestros que han encontrado un concepto transversal para enseñar en distintas materias. Yo dije, van a trabajar en el lenguaje, en la alfabetización. Pues no, van a trabajar y enseñar cuarteto y van a capacitar los maestros en cuarteto. Claro. Estamos todos locos. Bueno, fíjense cuán dramático es este tema, no es solamente Córdoba, sino a nivel nacional, pero fíjense los datos que ha sacado Cedronar, que es la institución que ve la cantidad de adicciones, el grado de adicción que pueden tener los jóvenes. En este caso es un estudio doblemente preocupante porque es en chicos del secundario. Y en los chicos del secundario, fíjense que el tema de apuestas online que acaba de mencionar Carmen, fíjense que entre niños de 14 años o menos, el 19,7% de los chicos dice que en el último año ha hecho algún tipo de apuestas. O sea, casi de cada 10 chicos, 2 de menos de 14 años. Y el 20% de chicos de 15 a 16 años y 17 años o más, el 21,7%. Apuestas online, apuestas presenciales un poco menos y alguna modalidad de online o presencial. Fíjense cómo escalan los porcentajes. Esto es una pandemia, esto es grave, esto es peligroso. Los que hemos vivido de cerca algún joven o algún adolescente con esta problemática es gravísimo. Fíjense que no es solamente juego online, sino vamos a pasar a la siguiente placa, señor director, el Cedronar marca, fíjense esto, o sea, cómo todos estos que son consumos problemáticos, adicciones, digamos, en algunos casos, fíjense que en el caso de alcohol, la segunda línea, si ustedes quieren fijarse, las mujeres le han ganado a los varones. Los varones es un 71,9% que han consumido en el último año según sexo, y en cambio las mujeres un 73,1%. O sea, las mujeres que tienen mucho más riesgo al consumir alcohol. O fíjense el caso de marihuana, 17,6%, 16,4%. O sea, son números realmente preocupantes de nuestra sociedad. Y nadie hace nada porque estar en contra de la marihuana es como incorrecto políticamente. En la Universidad Nacional de Córdoba, la mitad de los chicos dicen fumo marihuana, pero no hay ninguna oficina. Porque no, es como antiprogre, digamos, tirarse en contra de la marihuana. No hay ningún programa que trabaje para que salgan de eso. Fíjense en la siguiente, vamos a ver también, porque aquí también, fíjense ustedes en detalle, si el señor director lo quiere poner a pantalla completa, porque, claro, alcohol, 14 años o menos, el 53% de los chicos prueba alcohol. El 83% entre 15 y 16 años. Fíjense, marihuana, entre 15 y 16 años, el 18,3%. O sea, estos datos se los recomiendo que los busquen en internet porque realmente son pavorosos. Yo estuve en este tema, acuérdense que yo hace 10 años fui secretario de Prevención de la Drogadicción y estos números no eran tales, ya eran preocupantes en aquella época, pero ahora realmente nos tienen que poner los pelos de punta. Bueno, fíjense que en esta lucha cultural, creo que queda alguna. A ver, señor director, ¿queda alguna más? No. Ah, bueno, esto que hablábamos de que no se están casando en los últimos años y esta última que es en el último mes, cómo van consumiendo. Pero bueno, les quiero decir que cuando uno habla de, por ejemplo, de casamientos, de natalidad,
a nosotros, a vos, a mí y a Carmen, en algún momento nos inyectaron una idea de pensamiento woke que es, no, es que somos muchos, la humanidad somos demasiados, hay que controlar la natalidad porque en algún momento éramos tantos los seres humanos que vamos a colapsar, digamos. Entonces empezaban con la idea de no controlar la natalidad, el tema de los abortos. Esto fue unas ideas terribles que crecieron en los años 60 y 70 y que están muy metidas en la ideología, sobre todo de izquierda, digamos, o sea, el tema del control de la población. Bueno, fíjense a esta gallega, a esta española, que en muy poco tiempo nos cuenta la verdad de la milanesa sobre este tema de si somos muchos o somos pocos en la Tierra a nivel seres humanos. A ver. ¿Poblado? ¿Y si toda la población mundial cupiera en el 0.1% del planeta? Toda la población mundial cabría en España, el 0.1% del planeta. Pues somos 8.230 millones de personas vivas. La superficie de España es de unos 505.000 kilómetros cuadrados. Si pasamos esa superficie de España a metros cuadrados y dividimos por las personas que estamos vivas hoy, nos sale a 61 metros cuadrados por persona. Significaría vivir unas 16.300 personas por kilómetro cuadrado. Vamos a compararlo con una de las ciudades más densas del mundo, Manila, en Filipinas, que supera las 40.000 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, si toda la humanidad viviera en España, la densidad sería menos de la mitad de la de Manila. Conclusión. Físicamente, España ocupa solo el 0.1% de la superficie del planeta y aún así toda la población mundial cabría dentro de sus fronteras. Otra cosa distinta es si ese mundo concentrado nos gustaría. Hombre, más soportable que Manila sí lo sería, desde luego. En conclusión, el mundo está tan superpoblado como para convencer a nuestros jóvenes de que no tengan hijos para salvar el planeta. ¿Tú qué piensas? Interesante. ¿Usted quiere agregar algo de Córdoba? Sí. España tiene el talle de la provincia de Córdoba, así que quiere decir que toda la población del mundo podría entrar en nuestra provincia. Bueno, muy bien. Esperamos haberle sido enchufarle las pilas de que Argentina vale la pena lucharla, Córdoba vale la pena lucharla. Hay muchas batallas cultural pendientes. Vos y yo, de alguna manera, nos quedamos callados cuando veíamos que nuestros hijos, a través de los manuales, aún en colegios privados, le estaban metiendo basura en la cabeza, digamos. O nos quejamos, pero no nos quejamos con suficiente energía. O sea, hay batallas en el colegio, hay batallas, hasta en la parroquia hay batallas, digamos, para decirlo de alguna manera, y vale la pena pelearlas para que la sociedad enderece y no tengamos las distorsiones ideológicas a las que nos hemos visto sometidos en los últimos años. Una tarea para el próximo año 2026. ¡Feliz Año Nuevo, Carmen! Es para sacar todos los sueños, sacudirlos y concretarlos el año que viene, que después del tercer mes Walter nos ha dicho que Argentina despega. ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos. Adiós.